¡Hey! ¿Qué hay, viajeros? El día de hoy tenemos la llegada de Cyrus, uno de los personajes más esperados del juego, por lo que le haremos un análisis a fondo y veremos si vale la pena o no invertir nuestras gemas en él. Y además comprobaremos si es tan bueno como dicen. Pues sin más preámbulos, comencemos. De todas sus estadísticas, las que más destacan son su SP y su ataque mágico, por lo que podrás causar una gran cantidad de daño al rival a gran escala, como también podrás castear sus habilidades constantemente, sin miedo a quedarte sin maná. Por otro lado, las estadísticas del cual cojea son su HP y su velocidad, por lo que debes de tener cuidado al momento de dejarlo en vanguardia, ya que no dispone tampoco de mucha defensa física. Con respecto a sus habilidades, Cyrus cuenta con la mejor lista de movimientos que puedes encontrar en un hechicero, debido a que cuenta con varios ataques de diversos elementos, por lo que dependiendo del enemigo al que nos enfrentemos, cambiaremos nuestro moveset. De todas sus habilidades, las que más destacan son el ataque de fuego por 3 en área, con su respectivo ataque de fuego de gran potencia. También cuenta con el ataque de trueno por 3 en área, el cual también cuenta con su respectivo ataque de trueno de gran potencia. Después también tiene un ataque de hielo por 3 en área y, como han de suponer, obviamente cuenta con su ataque de hielo de gran potencia. Y si crees que le falta daño, tienes la habilidad de aumentar su ataque mágico en un 15%. Si hablamos de sus pasivas, cuenta con dos que son de las más interesantes. La primera pasiva consiste en que al inicio de la batalla nos revela una debilidad, pero no solo de un enemigo, sino de todos los que se encuentran en la batalla. Con respecto a esta primera pasiva, nos va a poder permitir farmear uno que otro objeto más rápido, ya que al revelarnos las debilidades de los enemigos de las nuevas zonas a las que vayamos, podremos crear un equipo optimizado para esta acción. Y la segunda pasiva consiste en que al inicio de la batalla, Cyrus comienza con un buff de aumento de daño mágico con respecto a sus ataques de fuego, hielo y trueno en un 20%. Esto nos va a permitir poder causar más daño al rival al inicio del combate, ya que tendremos su ataque al máximo. Si habría que recomendarles una lista de movimientos, les recomendaré un total de 4, ya que cada uno de ellos será para diversas ocasiones. Uno será con el elemento de fuego, el otro de trueno, el que sigue de hielo y por último uno mixto. Empecemos con el moveset de fuego. Para esta ocasión llevaremos los ataques de fuego por 3 en área, con su respectivo ataque de fuego de gran potencia, además de la habilidad que aumenta su daño mágico. Luego seguimos con el moveset de trueno. En este caso llevaremos los ataques de trueno por 3 en área, con su respectivo ataque de trueno de gran potencia, además de la habilidad que aumenta su daño mágico. Después tenemos el moveset de hielo, el cual llevaremos los ataques de hielo por 3 en área, con su respectivo ataque de hielo de gran potencia, además de la habilidad que aumenta su daño mágico. Y por último, pero no menos importante, el moveset mixto, el cual llevaremos los ataques de fuego por 3 en área, el ataque de trueno por 3 también en área y por último también el ataque de hielo por 3 en área. Ahora, si cuentan con su Awakening al nivel 2, pueden incluir el ataque de tomo por 2 hacia un enemigo, ya que puede sernos útil en diversas ocasiones. Con toda la gran diversidad de habilidades que Cyrus posee, se le considera tier SS o tier 0, ya que dependiendo del enemigo al que nos enfrentemos, podremos usar una lista de movimientos en cada combate, a diferencia de los otros magos, a excepción de Odette, claro, ya que ella sigue siendo una de las mejores hechiceras del juego con respecto al daño de viento y luz. Otra razón por la cual se le considera dentro de esta posición es debido a sus altas estadísticas de SP y ataque mágico que posee. Aparte de ello, al ser un personaje muy versátil, te da la opción de incluirlo dentro de tu lista de tus 8 personajes principales a llevar durante toda tu aventura, ya que lo puedes usar para pasarte la historia principal del juego, desafiar a los distintos NPCs del continente de Osterra, farmear objetos de forma rápida, como también usarlo para hacerle frente a los campeones de la arena y hacerte con la victoria. Con todo lo visto, seguro te preguntarás, ¿vale la pena invertir las gemas en su banner? Pues sí, definitivamente sí, debido a todo lo bueno que posee, por lo que si tienes gemas ahorradas y además está dentro de tu lista de personajes a invocar, sería bueno que intentes ir por él.
Por otro lado, si estás considerando la opción de dejarlo pasar, sea cual sea el motivo, vas a tener la posibilidad de hacerte con él cuando aparezca un banner especial en donde saldrá junto a los 8 personajes principales del juego, como también cuando se agregue el banner permanente. Por lo que si a futuro inviertes tus gemas en otros banners, vas a tener cierta probabilidad de que te salga al momento de realizar los pulls. Como pueden ver, Cyrus es un personaje de full DPS. También, debido a que cuenta con 3 tipos de elementos, Cyrus es como tener 3 personajes en uno solo, por lo que no encontrarán ningún otro mago como él. He de mencionar que si son nuevos jugadores que recién han comenzado su partida, como también si alguno de ustedes ha considerado la opción de hacer reroll, este es el momento adecuado para ello, ya que por motivo de Navidad nos van a regalar 300 gemas, como también un montón de invocaciones, por lo que podrán hacerse con Cyrus y con muchos otros personajes sin la necesidad de gastar gemas. Si quieren saber cómo hacer reroll de forma rápida, en la descripción del vídeo les dejo el link para que traten de invocar a Cyrus lo más rápido posible. Y bueno, eso fue todo respecto a Cyrus, y me gustaría saber qué opinan respecto a él. ¿Piensan usar sus gemas en su banner o prefieren esperar a que se agregue al banner permanente? Los leo en la caja de comentarios. En la descripción del vídeo les dejo el link del Discord del canal junto a mis otras redes sociales, además de uno que otro vídeo relacionado a este tema. Si te gustó la review, no te olvides de dejar tu like, compartirlo en tus redes sociales y de suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler. Bye. See ya.